Cuando tengan esta lectura de la Biblia, vamos a decir un amén con una señal de que ya lo tienen. Jonás, capítulo número 1. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Jonás, capítulo número 1. Si lo tienen conmigo, vamos a hacer una lectura de una manera antifonal o intercalada. Yo leo un verso y ustedes leen el otro. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y nos encontramos en el verso 17. Así dice la palabra del Señor a la letra, y tengo el inmenso honor de leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová, hijo de Amitai, diciendo. Ustedes continúan. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Y pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. A partir de aquí, no tome nota de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Del verso anterior. Ahora continuamos con el 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron Bueno, vamos a leer con ganas porque veo que estamos así como que unos sí, otros no. Entonces decláranos ahora porque nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces trabajaron te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho más que querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová y hicieron votos. Todos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Esta es palabra del Señor, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Vamos a dar gracias al Señor en esta preciosa hora. Eterno Dios y nuestro buen Padre Celestial, en esta preciosa hora nos encomendamos a ti y reconocemos que separados de ti nada podremos hacer.
Tuya es toda la gloria, toda la honra y el poder, mi Señor. Y recurrimos a tu gracia, a tu amor, a tu misericordia, para que tú, Señor, ministres conforme a la necesidad de tu pueblo. Llévate toda sombra de duda y de incredulidad. Disipa, Señor, Padre, toda dolencia, todo aquello que perturba la tranquilidad y el sosiego, Señor, en la vida de tus hijos. Padre, por el poder y por la autoridad de Jesucristo el Señor, reprendo toda obra, todo poder inoperante de las tinieblas. En este momento, Señor, lo someto al estrado de tus pies, declarando que este lugar es un lugar apropiado. Hay una atmósfera gloriosa del Espíritu Santo que toma el control de las mentes y de los corazones, y que toda enfermedad del diablo, Señor, todo lo que causa aflicción en la carne, todo dolor, Señor, en este momento desaparece por el poder de tu palabra, porque sé que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en este mundo, en esta tierra, por una causa, Señor, tú dices que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibirás. Y en el nombre de Jesús está hecho, así queda escrito en esta preciosa hora. Gracias por estar aquí con nosotros. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos, y leer de titular a esta reflexión bíblica: la iglesia es cuestionada por el mundo. Amén. La iglesia es cuestionada por el mundo, o puede a su vez decir que el mundo interroga a la iglesia, basado en esos versículos que aparecen allí. Pero quiero comenzar, hermano, diciendo que después de la salvación de nuestras almas, una de las cosas que usted debe de tener claro, por la cual Dios nos ha traído a esta vida, es a fin de servirle y adorarle. Esas son las dos razones fundamentales por las cuales estamos en esta vida. Jesús asimismo se lo declaró a Satanás, el diablo, en el desierto. ¿Ustedes lo recuerdan? Cuando estaba allí siendo tentado por él, que lo llevó al monte, al pináculo del templo, que mostró los reinos del mundo, y le dijo estas palabras: escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todo lo demás que usted haga, eso ya es arandela, todo eso es sobre o es añadidura. Pero las dos únicas razones por las que vivimos es primeramente porque venimos a adorar a Dios, y segundo, a servirle. Amén. Entonces hay que entender que nosotros hemos venido al mundo a cumplir un propósito eterno de gloria. Quizás nosotros trazamos planes, pero Dios traza un propósito en nuestra vida. Aleluya. Porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos, dice la Escritura, amén. Ni sus caminos son vuestros caminos. Entonces, cuando venimos a funcionar, a darle, ¿verdad?, la gloria a Dios, haciendo esa labor de hacer ese trabajo, es una labor misional básicamente, y es la de ir y predicar ese evangelio a toda criatura. Entonces, cuando usted entiende perfectamente la gran comisión de ir a desarrollar esa labor, usted está cumpliendo, está haciendo la voluntad del Señor. Porque no puede la iglesia ignorar que hay muchas necesidades en el mundo. Ahora, tengo que aclarar este punto porque quizás no todos dominamos este lenguaje que usamos. ¿Cuándo ya hemos conocido a Jesús? Ya usted preguntará, pero ¿a qué se refiere cuando dice la iglesia es interrogada por el mundo? Entiéndase que iglesia no son 4 paredes, no es lo que usted se figura cuando pasa por una edificación, ¿verdad?, de concreto y con un lugar alto, con un pináculo grandísimo. Entonces todos dicen vamos a la iglesia. Eso es lo que hemos nosotros aprendido a través de cuando tenemos facultad de conocimiento o uso de razón. Pero en realidad, bíblicamente la iglesia somos nosotros, usted que está aquí en esta preciosa mañana. Ya la iglesia de Cristo no la compone un inmobiliario o un edificio hecho de material, de ladrillo, sino que la iglesia es usted y soy yo. Es la iglesia donde Dios mora en el corazón. Es una iglesia que no ha sido edificada ya para que habite la presencia de Dios en todos, sino una iglesia, hablándolo de una forma genérica, o sea, todos los que han recibido en algún momento a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, esa persona ha sido limpia, ha sido restaurada. La sangre de Cristo la ha redimido de toda contaminación de pecado, de
toda contaminación de inmoralidad, de todo lo que atenta contra la santidad de Dios. Entonces cuando ya ha sido limpiada, entonces allí habita la presencia del Espíritu Santo. ¿Me siguen, hermano? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Ok, entonces esa es la iglesia. Cuando decimos que la iglesia es interrogada por el mundo, se está refiriendo a las personas que testifican que Cristo vive en su vida, que Jesús es el Salvador, que yo soy cristiano evangélico porque ya conocí al Señor. Entonces tenemos que tener cuidado cómo estamos presentando, amén, ese evangelio a las personas, cómo estamos dando testimonio que verdaderamente Cristo vive en nuestras vidas, cómo podemos nosotros a través de nuestra conducta poder ganar a muchas personas a que vengan al arrepentimiento, ¿verdad? O sea, entonces cuando Jonás, hablando ya, adentrándonos en materia de este pasaje de la Biblia, recibió una palabra de Dios. Era un profeta es un portavoz, es un vocero del Señor. La palabra profeta viene de una raíz etimológica que significa profete, que significa portador, ¿verdad? Mensajero de Dios. Y el nombre de Jonás significa paloma, ya, o sea, no tienen ninguna casualidad esto. En Dios, los nombres que aparecen en la Biblia tienen una razón de ser, tienen también una causa, porque los nombres jugaban para la traducción del significado del propósito que ellos tenían en este mundo para desarrollarlo, desempeñarlo, la causa y la incidencia de lo que ellos iban a hacer como un propósito para Dios. Entonces, cuando entramos allí, ¿verdad?, de que Jonás, el profeta de Dios, había recibido una orden, y la orden era que Dios le había dicho: ve a Nínive. O sea, Jonás está en ese momento en un lugar muy remoto de la parte donde acostumbramos a trazar los puntos de la Tierra Santa, donde acostumbramos a ver el desarrollo de los patriarcas. Estaba algo un poco más hacia el oeste, y allí se encontraba Nínive, ya lo que hoy en día es Mosul. No sé si ustedes escucharon por allá en la guerra de la invasión de Estados Unidos a Irak. Después de Bagdad, que es la capital de Irak, la segunda ciudad en importancia es Mosul. Entonces Mosul es lo que en la antigüedad se conocía como Nínive. ¿Ven, hermanos? Estamos aprendiendo. Entonces Nínive era en aquel entonces la capital del antiguo imperio de Asiria, y esa ciudad era una ciudad populosa, más de 120,000 personas las que habían allí como habitantes, y se dice que había más de 14,000 kilómetros a la redonda. Es decir, que cuando el profeta fue allí a ese lugar, dice que la ciudad se caminaba 3 días de distancia. Imagínense, 3 días para caminarla y para estar anunciando como un pregonero que Dios iba a destruir la ciudad. Pero entonces Jonás, cuando recibió esa orden, esa palabra de Dios, lo que hizo fue hacer lo contrario y huyó, porque no quería cumplir lo que Dios le estaba ordenando. Fíjense, hermano, que una de las cosas que ha causado estragos en la vida del ser humano es la desobediencia. O sea, nosotros no somos quien para determinar qué es lo que tenemos que hacer. O sea, que no podemos condicionar a Dios a decirle: hazlo así a mi manera. Somos, como seres humanos, nosotros, como servidores de Dios, el siervo no le dice a su Señor: hágase así, sino que el siervo siempre hace lo que su Señor le manda hacer. Amén. Entonces, como hijos de Dios, estamos llamados es para obedecer a Dios. Oiga bien, a Dios no se le cuestiona sus órdenes, a Dios simplemente se le obedece y se le cree. Dicen amén. Amén. Por eso es que mucha gente a veces viven completamente, digamos, extraviados de la verdad. Hay mucha gente que no les va bien en la vida, todo el tiempo se la pasan padeciendo, pasan muchas necesidades, toman decisiones y fracasan, y viven todo el tiempo engañados por el enemigo. ¿Por qué? Porque nunca se han, sometido a Dios, no han aprendido a someterse a Dios en su vida. Quieren ser más listos, se las quieren pasarse más vivos, ya son oportunistas, quieren estar todo el tiempo así todos destrampados, todos tranceros. Pero Dios, que Él es el que mira el corazón de los hombres, por eso paga de acuerdo a nuestras obras. Y mucha gente por eso viven en constantes vidas de derrota, porque no saben vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, una de las cosas que tenemos que evitar en la vida es vivir en la desobediencia, porque la desobediencia trae maldición a nuestras vidas. Amén. No te vayas
ir bien, no te va a ir nada bien cuando vivimos en desobediencia a Dios, ¿ya? O cuando intentamos engañar al prójimo. Hay un dicho que dice, es fácil engañar a tu prójimo, lo difícil es explicarle a Dios después. Entonces hay que tomar en cuenta cuando lo que hacemos, o sea, aunque no te está mirando, Dios sí te está viendo. Todo lo que nosotros hacemos, de alguna manera Dios te lo va a pagar de acuerdo a la ley de la siembra. Lo que sembramos, eso mismo cosecharemos. ¿Ok? Entonces Jonás, dice la Biblia que huía de la presencia de Dios. Mire, para mí es más fácil yo pensar que uno puede huir de la policía, de pronto en un delito, en un acto que cometimos de repente, ¿verdad? En la vida, en el pasado. Quizás pudimos escapar de una prisión, de un centro de reclutamiento. Pudimos haber pasado quizás por héroes el haber huido de alguna situación así extraña. Pero a mí se me hace inconcebible cuando yo he hecho lectura de esto, que he estado estudiando este pasaje, escuchar decir y huía de la presencia de Dios. Hasta suena esto como de tiras cómicas, ¿verdad? Suena chistoso, porque ¿cómo tú puedes huir de Dios? Explícame, ¿cómo tú puedes escapar de Dios? ¿Te has preguntado eso? Si la Biblia, si usted ha leído el Salmo 100, este hombre como que no leía mucho la Escritura. Era pésimo para la ley, pastor, porque nunca había leído Salmo 139. Y ya estaba ya eso ahí establecido en la Biblia, o en la ley, o en la Torá, o en la Tanaj, ¿verdad? Que es la que leen mucho los judíos. Pero en el Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Bien, si lo mismo me es mi levantar, ¿verdad? Que mi acostar, lo mismo te son la luz que las tinieblas. Dice que bien que entre lo oculto fui entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Todas las cosas fueron formadas de acuerdo a todo aquello que estaba escrito en ese libro, sin faltar ninguna de ellas, y todas hechas con sabiduría. Dice que si aunque me remontase a las estrellas, de allá me derribarás. ¿O no ha pasado eso con los transbordadores, eso del Skylab, también el Discovery, o con el Columbia? Estos hombres de la ciencia que creen que se la saben todas, de allá arriba no ha derribado Dios esas naves espaciales, esos transbordadores. Aunque me remontase las estrellas, de allá tu mano me derribará. Y si ese estrado, o sea, como un escondite en el Seol, de allá tú me sacarás en las peñas del monte. Entonces decía el salmista, ¿dónde huiré de tu presencia? O sea, no hay lugar en la tierra, en el mundo, que usted piense que aunque esté bien escondido, Dios no lo vea. O sea, Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Dios sabe tu caminar, tu andar. Dios conoce tus pensamientos en este momento mientras estás aquí sentado. Dios sabe lo que tú estás pensando. Decía el salmista, antes que salga la palabra de mi boca, ya tú la conoces, Señor, ¿verdad? Entonces, si hay de quien cuidarse, cuídese de Dios, no del hombre. Ya, quizás usted se habrá cuidado de la esposa, que no lo mire, ¿verdad? Lo que está haciendo, o del esposo, ¿verdad? O de aquella persona, del pastor, que, ay, qué buen hermano, qué hermanito, cómo se porta bien en la casa de Dios, y por allá por la calle es un diablo completo, ¿me entienden? O en la casa. Entonces, usted se está queriendo pasar, ¿verdad? Digo en términos generales, delito, pero Dios lo está mirando. Dios sabe todo lo que usted hace. Nada se le escapa al ojo escrutador de Jehová Dios. Entonces, este varón, él quería escapar de la presencia de Dios. Y yo no he encontrado otro pasaje en toda la Biblia que un hombre tenga que pagar un pasaje para escapar. Imagínense, pagó un tiquete en vía contraria hacia Tarsis. Y Tarsis quedaba hacia España, desde Irak hasta España. Desde ahora, viéndolo desde el punto de vista, hermano, en el mapa bíblico, era lejísimo. Y tuvo que llegar hasta las costas del Mediterráneo para embarcarse en Jope, camino hacia Tarsis. Hasta allá él venía huyendo de la presencia de Dios. Pero Dios ya lo tenía, ¿verdad? Ya lo tenía milimetradamente visto, identificado. Entonces, él quería tratar de hacer las cosas a su manera. Pero Dios le había trazado una hoja de ruta. La coordenada era Nínive, pero él se fue en vía contraria, se fue hacia ese lugar de Tarsis. Y entonces, ¿qué fue? Allí donde se desarrolla un acontecimiento único. Porque cuando tú estás sellado, cuando tú estás separado para Dios, para cumplir un propósito, tú eres consecuente con lo que están a tu alrededor. Tú puedes transmitir, tú puedes
de alguna manera afectar la vida de las personas, ya sea para bien o para mal. Sí se da cuenta de la responsabilidad que hay en nuestra vida. Por eso, usted tiene que cuidar lo que Dios ha puesto en su vida, su testimonio, ¿verdad? Si usted es una persona que ya siendo creyente todavía está impuesto a estar mintiendo, a estar diciendo cosas que no son falsedades, y lo están escuchando, la gente tendrá razón para decir, ¿y eso qué es cristiano? Mira, qué mentiroso ese hombre, ya que dijo que iba a venir a pagarme lo que me debía, y ya han pasado como 3 meses y nunca se apareció. Entonces lo puede ver usted fácilmente en personas del mundo, pero si una persona cristiana hace eso, eso es razón para que la gente pisotee el evangelio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermano? Ya, usted será consecuente, usted será la causa, la razón de que mucha gente hable mal de las cosas de Dios. Ya, no sea, dice la Biblia, que seamos hallados como malhechores y por causa de eso se ha blasfemado el nombre de Dios. Entonces hay personas que no toman en cuenta eso, ¿entiendes? Salen de algún lugar por allá o en el vecindario y tienen problemas con los vecinos y empiezan a hablar vulgaridades, palabras obscenas, y como si nada toman la Biblia y salen un domingo como hoy que para la iglesia. Oiga, ¿a quién creen que están engañando? Por eso la gente hoy en día no tiene tanta fe, no porque no crean en Dios, sino por los malos testimonios de la gente. Pero bueno, la desobediencia de este varón acarreó grandes problemas, amén, en su vida, en muchas otras situaciones, y se fue camino hacia aquel lugar, ¿verdad? Aquel lugar desconocido, inhóspito de Tarsis, y iba, dice la Biblia, ya él creía que la tenía librada, ya él pensó que se había librado de la responsabilidad de asumir con propiedad, con criterio, lo que Dios había establecido, había dado. Y entonces en esa embarcación, ya Dios, viendo Dios lo que él estaba haciendo, quiso en él generar, digamos, conciencia, despertar el espíritu del hombre, como que mi profeta me está haciendo esto. O sea, una forma como Dios, con amor, trata de hacerle ver a las personas, como cada uno nos ha pasado de nosotros. Dios de alguna manera nos hace ver cuáles son nuestros errores, en qué estamos fallando, y nos trae pruebas, nos trae dificultades, y en vista de que no reaccionamos, pues vienen otras cosas peores, calamidades, una enfermedad de muerte. Entonces hay mucha gente que tiene que reaccionar hasta en el último suspiro de su vida para reconocer que han fallado delante de Dios. ¿Entienden, hermanos? Entonces cuando Jonás estaba en la embarcación, allí es donde quiero llegar al punto, ¿verdad?, de que dice la Biblia que fue interrogado, porque se desata una tormenta en alta mar, y todos los que iban ahí venían, ¿verdad?, de diferentes lugares de aquella tierra, pero eran personas que practicaban otro tipo de creencias, eran politeístas, eran gente que nunca habían escuchado acerca del Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, y ellos acostumbraban que cuando venían estas catástrofes inesperadas o calamidades, se las atribuían al hecho de que alguien estaba de alguna forma ofendiendo a su deidad, a su Dios. Entonces ellos, cada uno, cuando vieron que se puso más difícil la situación, miraron alrededor y quizás dónde están los demás tripulantes, pero faltaba uno, y ese que faltaba era Jonás, el profeta de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Jonás allá en una siesta por allí, ¿verdad?, en un mar agitado? Yo no sé cómo puede alguien estar dormido, hermanos, viendo cómo está pasando la situación, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En algunas partes le llaman un ciclón, ¿verdad? Acá en estas áreas del mundo le llaman un huracán, pero era fuerte lo que estaba soplando allí. Entonces uno de ellos los manda a llamar, ¿verdad?, porque se enteran de que había alguien más allá en la parte de abajo del barco, y cuando lo interrogan, es aquí donde a nosotros esto nos causa mucha inquietud, ¿verdad? Porque lo que están interrogando en la vida de este hombre es una manera, por decirlo alegóricamente, de lo que está sucediendo hoy en día con la iglesia del Señor, con los cristianos de estos tiempos. Yo quiero que usted, ¿verdad?, prenda sus antenas, ¿verdad?, sus puntos de la parte espiritual, y pueda entender el mensaje que Dios nos trae para nuestra vida en esta mañana. Cuando el mundo interroga a la iglesia, o cuando la iglesia es cuestionada por el mundo, como usted lo quiera decir, y la pregunta que salta a relucir, dice la Biblia en el verso 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón?
O sea, le dice así a Jonás, el profeta, y le dice: levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Nótese que cuando se refería a lo que ellos creían, dioses, se menciona con D minúscula, porque solamente Dios hay uno en el universo, y ese Dios es el que nosotros hemos creído. Dios con D mayúscula, hermanos, el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Amén. ¿Cuántos tienen ese Dios en su corazón? Amén. Aleluya. El Dios que hizo todas las cosas, el Dios que, amén, creó con perfección, ¿verdad?, todos los sistemas solares, las galaxias como Andrómeda, las constelaciones como esas Pleiades, Orión. Amén. Un sistema solar donde vivimos en este mundo, donde está la Tierra como el tercer planeta que gira alrededor del Sol durante 365 días con una exactitud precisa, que no se sale de su órbita en sus movimientos de traslación, de rotación, y que Dios nunca, ¿verdad?, ha roto las leyes que Él, amén, determinó para cada situación del sistema que ha creado en todo el universo. Al mar le puso leyes, ¿verdad?, las playas, hasta ahí determina Dios que hasta allí llegan esas aguas de las profundidades de los océanos, y puso leyes y ellas no traspasan. Solo que ahora, por esas alteraciones de la ley de la termodinámica, de los problemas del calentamiento global, que el hombre, el ser humano, ha sido el causante de que existan todos estos desajustes por el mismo pecado, hermanos amados, esto es lo que ahora está ocasionando señales del final de los tiempos. Dicen amén. Amén. Entonces, cuando Jonás estaba siendo interrogado, la pregunta que entonces le hace el patrón de la nave es: ¿qué tienes, dormilón? Yo lo traduciría como: ¿cómo puedes dormir en una situación como esta? ¿Se da cuenta? La pregunta salta nuestras inquietudes en esta mañana, y yo quiero que usted también así se ponga a pensar: ¿cómo puedes estar tú dormido en una situación como esta? En un mundo que se está, hermano, deshaciendo a pedazos, en un mundo que cada vez las cosas van de mal en peor, un mundo que usted escucha constantemente de guerras, ¿verdad?, por doquier, la guerra de Ucrania contra Rusia, la guerra por allá en esos países de Asia, rumores de guerra. Estados Unidos de repente, a través de su primer ministra Nancy Pelosi, visita la isla de Taiwán y ocasiona una fuerte amenaza por parte de la China. Y entonces, por otro lado, la Corea del Norte amenaza que va a empezar a hacer experimentos a través de esas ojivas nucleares que ellos tienen por tanto tiempo, y amenazan al mundo. Por otro lado, también Irán comienza a declarar al mundo que está comenzando otra vez a fabricar esas bombas nucleares o cabezas nucleares. Entonces, nosotros cuando escuchamos eso deberíamos de sentirnos de verdad impactados, consternados. ¿Por qué? Porque cualquier equivocación, cualquier error que cometan uno de ellos hundiendo una tecla que no deben de ser, y una de esas armas caiga en cualquier parte del mundo, sería una hecatombe, un desastre de envergadura, también, hermano, trascendental en la humanidad. Entonces se ven guerras, rumores de guerra, pestilencia, ver lo que está pasando con esa pandemia, que la gente pensó que ya eso se terminó allí, y comienzan otra vez a ver otras variantes, otras mutaciones. Y usted ha escuchado a través de tanto tiempo de que surgieron en el siglo pasado la peste bubónica, la sífilis, ¿verdad?, que mató a millones de personas allá en Europa. De pronto por acá hay que la bacteria carnívora, el ébola, una cantidad de cosas que aparecen en África, el SIDA, ¿verdad?, que ha matado a tanta gente, el herpes, la lupus y tantas otras enfermedades. Una de las que hoy en día también ha acabado con tantas miles de gente es el cáncer, ¿verdad?, que es temerario en la vida de tantas personas, la diabetes y otras por personas que sufren de alguna degeneración macular, la esclerosis múltiple, tantas cosas, hermano, que tienen al mundo en vilo, lo tienen expectante porque no saben cómo poder lidiar con todas esas cosas. Pero todo lo que estoy diciendo es porque, ¿verdad?, cuando vemos todo lo que está pasando, la pregunta es: ¿qué estamos haciendo? ¿Acaso estás con los brazos cruzados? ¿Tienes una actitud pasiva cuando ves que el mundo se está, amén, partiendo a pedazos? ¿Qué estamos haciendo para nosotros ayudar a contribuir para que el mundo no solamente viva esto, sino que
por lo menos lleve en su corazón la esperanza que si estas personas se van de este mundo, se van con una esperanza gloriosa de recibir en su corazón al Hijo de Dios como su Señor y Salvador. Amén. O sea, le tenemos más miedo, oiga bien, a infectarnos con un COVID-19 que temerle que si morimos sin Cristo en el corazón, ¿cómo tú enfrentarías esa triste realidad? ¿Sabe usted que eso es de temerle más que simplemente uno decir, ay, me infecté de COVID, me voy a morir? ¿Entiende? Porque la Biblia de Jesús dice estas palabras claras: no temáis a aquel que te pueda destruir tu cuerpo, mas antes temed a aquel que pueda destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno, al Señor. O sea, a ese hay que temerle, porque si tú un día dado mueres y no estás preparado, será triste de ahí en adelante, porque de ahí ya no habrá final, no habrá manera de salir de ese lugar. Entonces es importante saber que a eso vino el Señor a este mundo. Por eso la responsabilidad que recaía sobre Jonás era bastante, porque Dios, que es grande misericordia, le había puesto sus ojos a esa ciudad, que a pesar que la maldad de la ciudad era en gran extremo, o sea, Dios dice que se compadeció, tuvo misericordia de Nínive. Entonces este hombre quería resistir a hacer la voluntad de Dios, quería por todos los medios evadir esa responsabilidad y escapó, o sea, huyó. Pero Dios, hermanos, dice la Biblia que Él no hace acepción de personas, sino que en toda nación se complace en hacer justicia con los que le temen y guardan su nombre. Amén. O sea, Dios no es solamente Dios de los judíos, porque Jonás tenía una percepción equivocada. Jonás se sentía como un ultranacionalista. Él creía que solamente Dios era Dios de los judíos. Por eso cuando se identifica dice, yo soy hebreo y temo a Dios, el creador del cielo y de la tierra. O sea, él hacía la pese de pensar que solamente Dios era Dios de judíos y no solamente, amén, Dios de toda la creación, de toda la humanidad. Entonces Dios no hace acepción de personas. Nosotros a veces conceptuamos mal y queremos asumir el hecho, muchas veces jugamos a ser Dios y queremos determinar qué personas son las que son aptas para decir, bueno, esta persona se merece la salvación, se merece la vida eterna. Este no, porque este ha sido muy malvado. Pero nosotros no somos Dios. O sea, y Dios hace como Él quiere. ¿Se da cuenta? Entonces, al que tú piensas, al que tú crees que no merece esta salvación, Dios lo mira con amor. Amén. Por eso usted no podrá entender jamás la mente del Señor. Mira, hay personas que uno humanamente las puede haber descalificado, ¿no? Este perverso, ¿cómo puede haber sido salvo con todas las cosas que hizo? Pero Dios, en su amor y en su misericordia, Dios sí mira con buenos ojos a esas personas. O sea, Dios tiene una manera diferente de amar que como solemos amar nosotros los seres humanos. Amén. Porque mire, eso no tiene ni medida métrica cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no hay manera, no hay cinta métrica, no hay forma de medir la dimensión del amor de Dios hacia la humanidad. ¿Cómo lo pudo Él demostrar? Dice, porque dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa gente, amén, si lo vemos desde el punto de vista de la lógica humana, eran malvados, eran perversos. Cuando yo empecé a escudriñar acerca de Nínive, yo me horroricé, me espanté, porque ¿sabe qué hacían la gente de Nínive? O sea, si usted mira como por ejemplo una serie de ficción como El Depredador, el que daba pequeño a lo que hacen estos actores, ¿verdad?, de las películas esas, de Steven Spielberg, porque en esos tiempos los ninivitas desollejaban a sus enemigos, los desollejaban, amén, les rebanaban la piel y la colgaban en las murallas de esas impenetrables paredes que había en la ciudad de Nínive. Ellos le quitaban la cabeza a sus víctimas y las dejaban como en un asta, puestas como si fuera una calle donde ellos transitaban, la calle de honor, donde ellos se hacían alarde de todas las grandes conquistas, y si eran personas principales entre las civilizaciones o los pueblos que ellos invadían, a los que eran de mayor rango, los ponían en forma de, como usted ve un lápiz, ¿verdad? Un lápiz con la punta del lápiz los traspasaban, o sea, es decir, una estaca filosa
con la punta bien afilada y los traspasaban desde la boca hasta sus partes íntimas y los colgaban así en algunos lugares. Entonces un Jonás se sentía ofendido. ¿Cómo Dios puede tener misericordia de gente como esa? Y que le habían hecho tanto daño al mismo pueblo judío. Entonces, o sea, él por eso era que resistía aquello. Pero, como repito, no podemos nosotros pensar como Dios piensa, no podemos amar como Dios ama. Quizás nosotros tenemos una actitud muy vengativa, me las haces, me las pagas, ¿verdad? Un día me voy a vengar de lo que me hiciste. Entonces nosotros pensamos de una forma muy egoísta, ¿ya? Y pagamos mal por bien. O sea, que nos hace mal, tenemos que también de alguna forma responder así, no, pero Dios nos enseña que hay que pagar con bien al mal. Amén, hermanos. Dice que qué gracia, qué sentido tiene que si nosotros compensamos a aquel que nos hace favores y amar a aquel que nos ama. Ya así, si vuestras obras no superasen a la de los fariseos, no estamos haciendo gran cosa. Pero dice que hay que amar a vuestros enemigos. Amén. Entonces, Jonás, dice la Biblia que en ese lugar estaba siendo interrogado y le estaban preguntando, ¿qué haces, dormilón? La pregunta es, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Fíjese, esa misma persona tenía más fe que él mismo, que el mismo profeta. O sea, ellos se habían resignado que los dioses de ellos no respondían a su súplica, pero ellos entendían que en ese hombre había algo diferente a algo que ellos no tenían. Y Jonás hasta ese momento comienza a entender, todo esto está pasando por culpa mía. Ya todo esto de alguna forma está afectando la vida de estas personas. Y continúan diciendo ellos, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido todo este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Verso 8 dice, y entonces ellos dijeron, decláranos ahora por qué nos has hecho o nos ha venido a nosotros este mal. Y estas son las preguntas que ellos plantean y dicen, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Mire, ellos estaban muy curiosos de saber qué clase de persona era la que estaba en esa nave. Pero ellos, aún así sin conocer a ciencia cierta quién era la persona, la pregunta que yo puedo encontrar como traducción es, ¿qué explicación tienes tú? ¿Por qué estamos en la situación en la que estamos? O sea, respóndenos. ¿Será que tú estás haciendo algo que no deberías y esto ha causado no solamente problemas en ti, sino en todos nosotros? O sea, yo quiero que usted entienda que lo que está muchas veces pasando alrededor nuestro, ya lo que usted decida, puede también de alguna manera, digamos, afectar el destino de alguien. Y usted puede realmente, si usted así lo desea, bendecir a una persona. Usted puede hablarle a una persona del Dios que ha abrazado, que usted tiene como una identidad en su corazón. Porque, o sea, tenemos que tener una identidad ante el mundo, ya de quiénes somos, por qué somos lo que somos, por qué creemos en lo que creemos. La gente tiene que saber que en usted ahí, ¿verdad?, ha existido algo nuevo, una experiencia, una regeneración. Bendito sea Dios. Algo que cambió, que transformó su vida, que hizo que su vida diera un giro de un antes a un después. La gente, cuando ve a una persona cristiana, hermanos, y saben que esa persona en el pasado lo conocieron como un borracho, diga usted un homosexual, un narcotraficante, una prostituta, un drogadicto, y de pronto ahora lo ven, ¿verdad?, como alguien de bien, ya que antes era una persona vestida como un guache, ¿verdad?, que no daba razón de sí, parecía que no tenía juicio cabal, y hoy en día usted lo ve ahora transformado, regenerado, y con una Biblia y hablándole a la gente del amor de Dios, y ya no lo oye con esas vulgaridades en su boca, y ya no lo ve con esas conductas de inmoralidad, ya no lo mira como una persona que era, ¿verdad?, de ser violento con las personas, de ser agresivo. Ahora lo ve con un espíritu apacible, como una persona con una paz que no la puede realmente el mundo entender, porque la paz que hay en el corazón de alguien que conoció a Jesús es porque ha conocido verdaderamente al Señor. Por eso Jesús dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. Entonces, cuando una persona es transformada de esa manera,
La gente de alguna forma tiene que descubrir, aquí hay algo en esta persona. Yo lo conocí, vivió en el barrio y era un patán, era una persona, un bellaco, golpeaba a su esposa, golpeaba a los vecinos cuando se metían con él, era vulgar, era mal hablado, era una persona viciosa, y ahora míralo cómo está tan transformado. ¿Cómo lo pudo hacer? ¿Quién lo pudo hacer en su vida? Verdaderamente tenemos que entender que es Cristo. Amén. Si usted a este lugar solamente viene como alguien que devotamente viene a participar de un servicio de un domingo, pero si de aquí al salir de este lugar su conducta sigue tan igual como siempre, déjeme decirle que estamos perdiendo el tiempo. No hemos dejado que el Espíritu Santo de Dios transforme nuestras vidas. ¿Me entiendo, hermanos? Me doy a entender. Estamos perdiendo el tiempo, somos religiosos solamente. ¿Me entiende? Porque si usted de aquí puede estar alabando a Dios, puede llorar y todo, pero llega a la casa y de pronto en medio de una pelea, un conflicto con los hijos, con la familia, sale de su boca todas esas palabras terribles, porque dice el Señor en Santiago que de una misma fuente no puede fluir agua dulce y agua salada. No podemos bendecir a Dios y a la vez maldecir. Entonces, si eso todavía está desajustado en su vida, tienes que venir de rodillas otra vez a la cruz de Cristo y decir: Señor, lávame, límpiame con tu preciosa sangre. Amén, porque aleluya, somos cartas leídas al mundo. La gente de allá afuera no te va a ti a medir tu espiritualidad porque sepas mucha Biblia, porque vengas a una iglesia cada vez que hay un servicio. La gente va a respetarte, la gente te va a admirar. Es por tu manera de tú conducirte en la fe en el Señor. Dicen amén. Amén. Y tenemos que, si eso no está, pedirle: Señor, ayúdame, yo quiero ser un reflejo tuyo al mundo. Que el mundo te pueda ver a ti a través de mi manera de mirar. Que el mundo te pueda ver a ti y pueda sentirte a la manera como yo puedo sentirte en mi corazón, como yo puedo transmitir ese amor tuyo a la gente. Amén, hermanos. Es la manera como el mundo será transformado, conmovido. Entonces, a esa pregunta van aquellas personas a Jonás: ¿quién eres tú? ¿Qué oficio tienes? ¿Entiendes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? Yo pregunto: ¿sabes tú cuál es tu identidad? ¿Sabes tú por qué estás aquí en este lugar? Amén. ¿Puedes tú presentar defensa fácilmente de tu fe a la gente? ¿Tú puedes tener la libertad en un lugar en público y hacerte ver verdaderamente que tú eres un hijo de Dios? Que cuando eres probado, amén, porque una cosa es ser probado, toma en cuenta esto: una cosa es ser probado y otra cosa es ser tentado. Separo las dos expresiones, los dos adjetivos. Cuando somos tentados, no es Dios quien tienta. El que tienta es el diablo, el enemigo. Porque dice la Biblia que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal, sino que nosotros, por nuestras propias concupiscencias, que son esos apetitos desordenados de la carne, somos seducidos y atraídos por el mal, y el mal concibe el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Entonces Dios no tienta a nadie. Oiga bien, Dios no tienta a nadie. O sea, Dios no es malo para estar, porque cuando alguien tienta es porque te quiere destruir, te quiere ver mal, te quiere, mirar que estés así, arrastrado, pisado. Dios no hace eso. Dios quiere levantar, Dios quiere bendecir, edificar. Entonces Satanás, el diablo, es el que te quiere ver así todo hecho nada, triza, ¿me entiendes? Te quiere ver miserable, no te quiere ver próspero, no te quiere ver saludable. Entonces él es el que tienta, pero también Dios, aunque no tienta, Dios sí prueba. O sea, tentar es diferente a probar. Cuando el diablo tienta es para destrucción, es para acabarte, para destruirte. Pero cuando Dios prueba, es para edificarte, es para ayudarte a crecer, es para ayudarte a que lo conozcan más, es para que te conozcas sobre todo más a ti mismo. Cuando Dios nos prueba, no es porque Dios no nos conozca a nosotros. ¿Amén? Eso téngalo en claro. Cuando Dios te prueba, no es porque no te conozca como tú eres, quién eres, lo que tú haces. Cuando Dios te prueba es para que tú detectes dónde están tus debilidades, dónde están tus puntos vulnerables. Es para que tú te conozcas a conocer a ti mismo. ¿Estamos entendidos en eso? Amén. Cuando Dios te pone a prueba es porque Él te quiere promover a otro nivel espiritual diferente, para que tú conozcas otras cosas, porque a veces nos quedamos conformes con lo que ya hemos aprendido, y las pruebas nos ayudan a crecer.
amén, en todas las áreas de nuestra vida, a confiar más en el Señor. Por eso uno de los estribillos de tantos coros que hemos aprendido en las iglesias dice, cuando en pruebas estoy, Cristo se engrandece en mí. Oh, gracias por las pruebas, porque si las tengo, Cristo se engrandece en mí. Las pruebas es para que Dios se engrandezca en nuestra vida. Amén. Las pruebas no vienen para quedarse. Las pruebas vienen para solamente darnos una retocada, nos dan brillo, para ayudarnos a crecer y ser luz en medio de la oscuridad. Entonces, Dios estaba poniendo a prueba al siervo la obediencia, pero este varón le falló, ¿entiendes? Y cuando él tuvo que dar fe de lo que él hacía, él tuvo que entonces decir, a través de las palabras que hemos leído, dice, esta gente, ¿qué oficio tienes? Ya, ¿qué oficio tienes? ¿Qué es lo que tú haces? O sea, ellos no, el mundo no quiere saber, oye, ¿a qué iglesia tú perteneces? ¿Verdad? Como aparecía CBBI, CBI. ¿Qué le va a interesar a la gente que somos y que es CBBI? ¿Ya? ¿Qué le va a interesar a la gente? Mira, yo cargo una Biblia Thompson. ¿Ya? Ah, mira, el que va ahí tiene una Scofield, una Thompson, una Reina Valera, una de Coir, una de Jerusalén, una de esas por allá de la Septuaginta. ¿Qué le va a importar a la gente que tú cargues las mejores Biblias o que te las sepas de pe a pa, como decía un amigo de Génesis a Concordancia? No, la gente no se va a impresionar por lo que tú también traigas contigo, sino que, ¿verdad? ¿Qué calidad de persona tú eres? Dijo un día uno de los más grandes filósofos del siglo pasado llamado Mahatma Gandhi, ya, estas palabras: estoy impresionado por el Mesías o el Cristo que tienen los cristianos, ya, pero da pesar que qué tan poco cristianos tiene Cristo. O sea, como diciendo, qué gente tan mediocre los que siguen a Cristo. Me da mucha admiración y mucha impresión al Cristo que siguen los cristianos, pero me da pesar el cristiano que sigue a Cristo, porque no daba mucha fe de lo que ellos decían de su Señor, de su amo. Entonces nosotros tenemos que procurar, ¿verdad?, ser personas, digamos, admiradas por el mundo, que la gente pueda decir, wow, esta persona verdaderamente es un hijo de Dios. Amén. No es alguien que anda por ahí vociferando cosas que no son, salameriano. O sea, lástima que mucha gente tiene esa mala percepción del cristianismo. Entonces, ¿qué oficio tienes? Ya, la iglesia, ¿cómo puede estar dormida en una situación como esta de tanta maldad y pecado? Jonás tenía su conciencia entonces dormida. No le interesaban a los ninivitas, las almas. Para Jonás la vida de ellos no tenía valor, pero para Dios sí, porque Dios sí ama a la gente. O sea, quizás para usted no tenga valor el que pasa por ahí vendiendo, amén, algún tipo de cualquier cosa, el que recoge botellas, el que recoge esas cosas plásticas para sobrevivir en esta vida, porque no viven, sobreviven, ¿me entienden? Aunque usted los determine, parecieran como si fueran por ahí como un perro callejero, esas personas tienen un valor delante de Dios. Amén. Si cuando usted los mira con desprecio porque huelen a feo, ¿verdad?, porque no se han bañado por más de 2, 3 semanas, un mes, esa gente Dios las ama, ¿sabe? O sea, no los mires con desdén, no los mires con desprecio, porque usted sí tiene, usted se echa la mejor colonia, y usted tiene una buena, mejor posición, un mejor estrato social. ¿Sabe una cosa? Eso ante los ojos de Dios no tiene relevancia. Dios mira el corazón de la persona. Amén, hermanos. Dios mira ese corazón de cada una de las personas. Por eso esa gente, esos filantrópicos que designan millones de millones a fundaciones y que se hartan de decir que tienen unas posesiones y que son dueños de islas y de yates y de tantas mansiones, o sea, aunque son ricos, ¿verdad?, en cosas materiales, o sea, son tan ricos que lo único que tienen es dinero, pero sus almas están vacías, ¿entienden? Entonces decía Albert Einstein estas palabras, que el mal que hay en el corazón de los hombres no es más que la ausencia de Dios en él. O sea, tenemos que enriquecer nuestras vidas de la presencia de Dios. Amén, hermano. Amén. Porque nada nos vamos a llevar de esta tierra. A veces somos tan apegados a las cosas de este mundo. Me da tristeza ver eso, que hay gente que se apega mucho a las cosas materiales, ¿entiendes? Al carro, a la casa, y mueren aún todavía con esta cuestión, ese desespero. ¿Y qué va a pasar? ¿A quién le va a quedar esto? ¿Y qué va a pasar con esto otro? Y va a haber problemas entre mis hijos por la repartición de los bienes. Se están muriendo y no están pensando en arreglar cuentas con su creador, sino
estar arreglando problemas que ellos van a dejar ahí a su familia. Entonces necesitamos tener conciencia de saber que estamos de tránsito en este mundo. Dijo Job el patriarca que sin duda desnudo salí del vientre de mi madre y asimismo regresaré a la tierra, porque del polvo fui formado, al polvo volveré, mas el espíritu vuelve a Dios que los dio. Amén. Y cuando la mujer de Job le replicaba y le decía, aún tú persistes en mantener lealtad hacia ese Dios al cual has servido, y ese Dios, el diablo usó a la persona que más pudo haberle hecho doler el corazón a aquel varón que fue a su mujer. El diablo hizo un estrago grande en esa familia, le mató a sus hijos, a los criados, a las yuntas de bueyes, lo dejó pobre y por fin, a final de cuentas, no contento, le metió una peste en su cuerpo, una sarna maligna. Pero lo curioso es que no le tocó a la mujer. ¿Se da cuenta? Que era la que más estaba allí con un aguijón, así incitando sobre él, y le decía, aún persiste en mantener lealtad hacia ese Dios, ¿por qué no mejor, verdad, renuncia a él, reniega contra él y muérete? Así le dijo la mujer. Entonces, ¿sabe una cosa? Dice la Biblia que en todo esto no hubo despropósito alguno en la vida del patriarca, sino que le dijo a la mujer, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito por todos los siglos. El diablo no pudo jamás tocar la vida de Job por ningún lado. Ya Job no fue tentado por adulterio ni por fornicación, nada de eso, porque no, el diablo conoce y estudia a las personas y las empieza a mirar a ver cuál es la debilidad de este, vamos a ver cómo lo puedo hacer caer. Este por acá en el mundo le gustaba mucho la bebida y empieza a provocar, trayendo a su vida situaciones de poner en el camino amigos que lo incitan, mira, me voy a mandar, allá en México dicen, me voy a disparar por aquí este fin de semana, ¿verdad? Las cajas de fría y todo lo demás. Bueno, por ahí el diablo no lo podía atacar, mujeres tampoco, ¿verdad? Porque aunque aquella hablaba así de él mantenía fidelidad. Entonces, ¿cómo lo tumbó? ¿Entiende, hermano amado? No es que no lo tumbó nunca, porque o sea, fue probado en todas las cosas y lo único que el diablo no le pudo jamás robar fue la paz de su corazón, la felicidad, porque a Dios se le sirve no por lo que Él nos da. Amén. Podemos estar enfermos, podemos estar ya casi dando los últimos digamos, suspiros, ¿verdad? Pero aún así sabemos que nuestro Redentor vive. Amén. Y como le dijo él a la esposa, yo sé que mi Redentor vive, aún de este polvo me levantará. Entonces, o sea, tenemos que volver a este punto. ¿Qué estamos haciendo? Dice, ¿qué explicación tiene por qué está esta situación en la que estamos? ¿Por qué hay tanto SIDA, tanta corrupción, tantos secuestros, tantas enfermedades, tanta maldad? No tenemos que dar una explicación científica, filosófica. Tenemos que dar una respuesta moral. Fue el pecado de Adán el que contrajo un germen llamado el mal. Todo ese desastre actual es el resultado de caminar de espaldas a Dios. Ellos fueron quienes provocaron esto, transgredieron la orden de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos estos desajustes que hay en el mundo, una naturaleza que fue creada con un equilibrio natural. Hoy existe el efecto invernadero, el calentamiento global, el fenómeno del niño, el desarrollo sostenible. ¿Entiende, hermano? Todas esas cosas están hoy en día generando problemas. Mire, un mes como este, de tanta lluvia, los polos se están deshielando. En el 2004 hubo un terremoto de 7.5 en Japón que hizo que el eje de la Tierra se moviera en cierta forma de su órbita, y por esa razón los científicos hoy día concluyen de que los días se están acortando, ya que estamos rápido, vertiginosamente encontrando que ya van siendo las 12 del día. Ya estoy terminando, hermano, pero se va rápido el día, ya estamos ya entrando a la mitad del 9º mes del año, cuando hace poco estábamos nosotros dándonos el feliz año nuevo. ¿Se da cuenta? Y sin darnos cuenta, aunque estamos en esta instancia del 2022, uno ve crecer los niños rápidamente y el que no se da cuenta es uno mismo, que se está poniendo más viejo. Entonces estamos mirando cosas que habitualmente no pasaban en otras generaciones, porque Jesús dijo, los días serían acortados a causa de los escogidos, porque si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Entonces estamos viviendo en situaciones difíciles. ¿Qué explicación tienes tú, o sea, como iglesia, tú que estás aquí en esta preciosa tarde, qué explicación tienes tú por qué estamos en la situación en la que estamos? O sea, este hombre estaba allá en medio de aquel mar y ellos estaban perturbados,
afligidos porque no hallaban cómo poder, o sea, arreglar la situación de una embarcación que parecía un juguete en alta mar, ya, porque iba en desobediencia, estaba camino en vía contraria, en contravía al propósito del Señor. Hay que vivir la obediencia a lo que Dios nos manda hacer. Sí, Señor. Mire, yo hace años atrás, cuando vivía aquí, en esta ciudad, yo recuerdo que yo venía con un amigo que ya él murió, ya partió con el Señor, y veníamos de por allá del Hipódromo, y antes existía una línea llamada Contrasol, venía de por allá de la 30, por el Ingenio, por allá salía eso, y venían saliendo por acá, por los lados de la Murillo. Recuerdo que hacía un recorrido por todo ese Murillo, pero cuando íbamos entrando a Carrizal, del pueblecito allá, estoy describiendo cómo venía yo, hermano. Entonces algo de repente, uno de esos de repente de Dios, le dije yo al amigo, vamos a bajarnos aquí, vamos a bajarnos. Y él me dijo, oye, pues si estamos lejos de la casa. Le dije, yo no sé, pero Dios me está poniendo un fuerte sentir, bajámonos aquí en este momento. Y si yo desobedezco, o sea, me pueden venir consecuencias duras a mi vida, pero ayúdame, ven, bajémonos. No tengo para alguno, después resolvemos eso, para regresar porque estábamos lejos. Y nos bajamos, y yo le dije, vamos a atravesar la vía. Ya estábamos en camino, ¿verdad?, hacia nuestra dirección donde vivimos en La Victoria, pero atravesamos la Murillo y nos metimos por la entrada de Carrizal sin saber a dónde me estaba dirigiendo Dios. Cuando yo voy entrando a una de esas 2 o 3 calles, y estoy compartiendo esto porque ya yo sé que mi tía identifica lo que voy a decir, de pronto me encuentro yo con un familiar que honestamente yo ni me acordaba de él. Y cuando él me ve, que yo le pregunto, estamos en esta dirección, no recuerdo a quién yo buscaba, pero no buscaba a quien se encontró conmigo ni a la familia de él, mucho menos. Y resultó ser el sobrino de un tío de mi tía que está aquí, llamado Arturo, ya en ese barrio de Carrizal. Entonces, cuando él me mira, me dice, yo te conozco a ti. Digo, tú. Y yo estaba más pequeño, ¿sabes? Cuando esa familia empezó digamos, a tener convivencia con nosotros. Yo era un niño, ¿me entiendes? Pero ya en esa edad, ya que ya yo estaba sirviendo a Dios, él me reconoció y me dijo, tú eres hijo de la Chichi, porque así le dicen a mi mamá. Tú eres hijo de la Chichi. Ah, sí, tú la conoces. Claro, yo soy hijo de Arturo. Wow, entonces cuando él me dice a mí eso, yo le digo, oh, mira, no es, ¿cómo son las cosas de Dios, verdad? Dios no es un Dios de casualidades, sino un Dios de causalidades. Dios es el que causa, amén, las situaciones. Y me dice, fíjate que sí, porque cuando yo empecé a hablarle de que yo era un cristiano y que estábamos haciendo una labor así, cristiana alrededor, me dice, fíjate que cae bien de que tú visites a mi papá porque está enfermo. O sea, ¿cómo son las cosas del Señor, hermano? Cuando Él me indica dónde está la casa, esa casa estaba así llena de gente. O sea, hoy en día, si yo miro todo eso que yo vi ahí ese día, niños que eran hijos de los hijos de ellos, eso era como que alguien nos estaba esperando para hacer un culto ahí. Había más gente que los que yo miro aquí ese día, no les exagero, porque tenían al tío enfermo. Y también estaba empezando a enfermarse la esposa de él. Entonces empezamos ahí, wow, Dios es grande, empezamos a hablarle al tío, ¿verdad? De que Dios es el que tiene control de todo, y empecé a hablarle del Señor, abrí la Biblia, empezaron ellos a atender en ese momento a la palabra, porque quiero decirle que uno de los momentos que más la gente se sensibiliza para escuchar la palabra de Dios es cuando están enfermos. ¿Entienden? Háblele a una persona que esté en esa condición y va a ser raro el que le diga, no quiero que me hable de eso. Amén, sí, un buen estímulo hay ahí. Entonces empecé a hablarle del Señor y les presenté el plan de salvación. El tío y la tía ese día, ellos entregaron su vida a Jesús. Amén, entregaron. Lucía, ¿verdad que se llamaba Lucía? ¿Verdad que sí, doña? Lucía y Arturo. ¿Estoy correcto? Sí, eso ya tiene más de 30 años, fíjese. Y me acordé del nombre. Entonces ellos aceptaron al Señor. Y ese día estaban tan alegres, porque, ¿saben? Ustedes casi hizo un servicio, un devocional ahí. Fíjense cómo son las cosas de Dios, hermano. Les digo eso porque semanas después de yo haber ido a esa casa, fue cuando me enteré de la noticia que él ya había partido con el Señor. Yo no sé si fue ella primero o él, pero el asunto fue que los dos murieron casi en la misma temporada. Sí, estoy en lo correcto, ¿verdad? Casi murieron en el mismo tiempo. O sea, lo que voy con esto es que cuando Dios pone en el corazón de uno, el que tiene que estar en el deber de ir a hacer un trabajo para Dios, no lo dude. En ese momento, lo que Dios estaba era acelerando los tiempos en la vida de ellos, porque ya se los iba a llevar y se iban a ir sin haber arreglado su vida con el Señor. Y fuimos a ese lugar, a hacer ese domicilio.
amén, a presentarles el mensaje de salvación. Y ellos, amén, Dios, bendito sea Dios, hoy lo habrá recibido. Eso tiene más de 30 años. Entonces el amigo, aquel nada más me miraba y me decía, wow, tenía sentido todo lo que está pasando. Me hiciste bajar del bus, pero valió la pena. Porque a él le gustaba mucho hacer esa labor de ir y predicar el evangelio. Entonces cuando Dios nos pone a hacer esa tarea, si hubiésemos sido desobedientes y me hago la oreja sorda, bueno, vamos a seguir para allá, pues ya tengo hambre, ya estoy cansado. Y si hacemos las cosas solo para satisfacer nuestras necesidades y no hacer la voluntad de Dios, estamos en camino de desobediencia. Entonces este mensaje trae una reflexión, amén, a nuestra vida. El punto 3, cuando ellos le hacen la pregunta que dice en el verso 10, bueno, él responde y dice, soy hebreo y temo a Jehová Dios, Dios de los cielos y de la tierra. O sea, yo no puedo entender cómo un hombre puede decir yo le temo a Jehová y no hacer la voluntad de Dios. Usted puede ver coherencia en eso, hermanos. ¿Ah? ¿Sí? Sí, bueno. Si me permite. Amén. O sea, en su exposición sobre la situación de Jonás, que de todas maneras se puede decir que es la que nosotros vivimos en el momento en que tenemos ese nuevo nacimiento. Por lo menos usted recalca la prueba por parte de Dios para crecer. Y fíjese que él toma a Jonás, que en ese momento podría ser el enlace para salvar ese pueblo de Nínive. Y sin embargo él, a pesar de esa fuerza que él tenía, de esas pruebas que él había pasado, él todavía no, o sea, era apático a eso. El llamado, ¿cuál es? Que los que ya en estos momentos hemos estado en ese nuevo nacimiento, no tomemos el ejemplo de Jonás, sino que ya tenemos esa libertad de todo aquel que no ha recibido a Cristo, que es su único Salvador, lo traigamos a que sea renacer. Que no tomemos ese ejemplo por lo menos de que Jonás tuvo en ese momento, aunque él después se arrepintió y pidió perdón a Dios por lo que hizo, porque él no tuvo en cuenta a ese pueblo tan grande para su salvación, y que permitió de que Dios lo acabara. Amén, amén. Sí, muy acertado su opinión, mi hermano. O sea, aquí lo que yo destaco en esto es la resistencia que tenía el varón para cumplir la misión por la cual había sido asignado. O sea, él se resistía y era una persona de un carácter difícil, un modo difícil, porque aún al final, cuando él se sienta para ver la destrucción de Nínive, no ocurre tal cosa. O sea, voy a cumplir, voy a hacer lo mío, pero al final él mismo reconoce, sabía que esto tú lo ibas a hacer, que eres grande misericordia. O sea, aún en el corazón yo no puedo, de verdad que estoy hoy poniendo en ustedes, los estoy poniendo a pensar, como una persona que se dice, ¿verdad? Aquí, como él lo declara, ¿verdad? Tengo temor a Dios. Él habla y le dice, y le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Como una persona que dice que teme a Dios está haciendo algo contra su voluntad. Es incoherente, sinceramente, escuchar algo, porque alguien que teme a Dios se guarda del mal, alguien que teme a Dios no coquetea con el pecado, alguien que teme a Dios vive en santidad y vive haciendo la voluntad del Señor, predicando la palabra, amando, ¿verdad?, a los enemigos. O sea, hace todo lo que la palabra del Señor le enseña. Entonces él estaba atestiguando de una forma, digamos, incorrecta, porque usted puede estar en una calle hablando a las personas de que aman a Dios, que leen la Biblia, que leen, por ejemplo, yo veo tantas entrevistas que hacen a personas de la calle y dicen, no, yo soy alguien que yo amo a Dios, leo la Biblia, siempre la recito el Salmo 23, Salmo 91, pero al igual al darme de vuelta de allí siguen haciendo una vida de mal, de pecado, toman, se embriagan. ¿Cómo puede usted entender que una persona que vivió una vida constantemente de borrachera, mueren, ¿verdad?, en adulterio con otra persona que no era su esposa o la amante, y más sin embargo dicen que murió en la paz del Señor? Ya, así, que no, que esta persona amaba a Dios, que iba religiosamente a un lugar, un templo, y él, o sea, hacía obras de caridad. O sea, muchas veces malinterpretamos el concepto, pero la Biblia es clara, ¿entiende, hermano? O sea, cuando hay temor a Dios, tiene que haber una vida aplicada a la palabra. Dice el Proverbio 1, dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová Dios. Amén. Podemos conocer la Biblia, pero si no la aplicamos en nuestra vida, ahí estamos errados. Entonces, esta pregunta surge, ¿verdad? Sale a flote. Esta pregunta del 3.
¿cuál es tu país o a cuál pertenece? El mundo le pregunta a la iglesia, ¿cuál es tu identidad? No es el hecho de ser miembro de una iglesia, que trabajo para la sociedad de caballeros, usted y yo tenemos una función interna en la iglesia, nada de eso. La gente busca una identidad, como le decía al principio, de algo que tenga que ver en cuanto a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ya somos hijos de Dios más que ser parte como miembros de una congregación. Por último, ¿por qué te has marginado? Ya, la pregunta que al final surge en el verso 10. Y aquellos hombres te vieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. ¿Por qué has hecho esto? O sea, ¿cómo le podemos pagar a Dios así, de esa manera, cuando Dios nos ha hecho tantos favores? Dice que no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. Él es el que te libra de toda dolencia. Dice que el que sana toda tu dolencia, el que te rescata del mal, el que te hace rejuvenecer como el águila. O sea, Dios hace tantas cosas en nuestra vida como para que nosotros le paguemos a Dios de esa forma. Cuando Dios quiere que tú y yo, ¿verdad?, seamos personas agradecidas por lo que Él ha hecho. Entonces, esta pregunta es muy importante que usted también se la responda. ¿Por qué has hecho esto? O sea, ¿qué hace que tú seas así tan displicente, tan insípido? A ver, tanta necesidad allá afuera en el mundo y no haces nada por decir, Señor, aquí está mi vida, estoy en tus manos, ¿en qué puedo ser útil? Señor, todos los días te pone Dios al compañero de trabajo ahí al lado tuyo, al vecino. O sea, tienes tantos años de conocerte, que haces parte de una vecindad ahí donde estás al lado, barres la casa cada vez que estás ahí al lado, y nunca le has dicho, yo voy a una iglesia, yo soy un cristiano, yo amo a Dios. No sabes nada de ti, de lo que tú haces, ¿verdad? Y o sea, esa persona en algún momento te pudo haber dicho, estoy enfermo, necesito que, o sea, me den la mano, vecina. O sea, algo que Dios, ¿verdad?, haya permitido para que tú puedas decir, mira, por aquí voy a comenzar a hablarle a esta persona del Señor. Se murieron esas personas y nunca ellos supieron de que tú eras alguien que de alguna manera habías conocido a Jesús. Entonces, fíjense, al final, esto que le voy a decir, ya con esto concluye el verso 11, dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mal se nos aquiete? Porque el mal se había embravecido más y más. La pregunta que entonces salta a nuestra vida es, ¿qué haremos para que el mal se aquiete? ¿Qué haremos contigo? ¿Qué haremos contigo, iglesia? Amén. ¿Qué haremos contigo? Amén. Que hemos ido todo este tiempo en contravía en el mandato que Dios ha establecido. Esta pregunta tiene una sola respuesta. Cuando la sal pierde su sabor, ¿ok?, no sirve para más nada sino para ser hollada por los hombres. Le dieron una misión y no supo cumplirla. Cuando algo pierde su razón en el mundo, pierde su razón para hacer lo que sigue diciendo. Dios lo hizo con Israel, Dios lo hizo con Israel. Dios estableció a Israel para que fuese el luz de las naciones. Pero Dios ha hecho de nuestra vida algo para que tú no escondas solamente esa luz bajo la luz. Ya, ¿qué haremos con una iglesia que está totalmente desconectada de la realidad de Dios? Que está completamente ignorada, o sea, que no quiere realmente asumir su responsabilidad de decir, Señor, he pecado contra ti, todo este tiempo he estado completamente alejada, no hay en mí ese sentimiento hacia las personas, que se salve quien pueda, ¿verdad? Dicen algunas personas, a mí no me importa lo que otros puedan estar pasando, a mí me importa es mi vida. O sea, nos tornamos en un mundo egoísta, nos atrincheramos solamente en lo nuestro y no queremos saber nada de nadie, porque solo nuestro mundo gira en torno a lo nuestro, pero ignoramos lo que están pasando los demás. Entonces, ¿qué haremos con una iglesia así? Por eso la pregunta que le hacían a esta gente era, ¿qué haremos contigo? Y ellos podían haber tomado la decisión ellos mismos de lanzarlo al mar. Entonces Él es donde dice estas palabras, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, cuando tú estás en ese punto del camino, o sea, la misma situación te va a hacer entender que estás completamente improductivo, no tienes realmente, no hay una reacción de que la gente pueda encontrar en ti una respuesta para lo que está buscando. Ya, si tú ves que no eres expectante al mundo, o sea, si tú no estás proponiendo a la gente algo diferente a lo que mira, estamos, hermanos, más perdidos que Judas, ¿sabes? Sinceramente, porque, o sea,
No hay diferencia. Una iglesia en estos tiempos que camina a la par de todo lo que están diciendo los organismos internacionales. ¿Me entiendes? Me voy a meter aquí en terreno minado. Pero una iglesia que está ahora mismo como siendo influenciada y afectada por lo que oye en el mundo, por las malas noticias. Hay mucha gente que se condiciona a lo que las noticias dicen, a lo que las organizaciones, los organismos internacionales como la OMS, como las instituciones gubernamentales dicen. O sea, se fían más de esas cosas más que de la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: hallará fe el Hijo del Hombre cuando volviese a la tierra. Entonces estamos afectando la vida de otros cuando decimos: mi amigo, hermano, eso lo puede decir el mundo, las malas noticias, pero yo te tengo unas buenas nuevas que están en la palabra de Dios. Amén. Y es que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Dios nos guardará de todo mal. Dios dice que estará contigo hasta todos los días, hasta el fin del mundo. Dios te dice que en el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Porque hay verdades que son relativas, ¿me entiendes? Una persona puede correr diciendo rápidamente: se nos está enfermando el niño, le dice la pareja uno al otro, 103 grados Fahrenheit, ¿verdad? Cuando hay esa temperatura, quiere decir que ya está a punto de desbordarse y puede colapsar, puede entrar como en una epilepsia, ¿verdad? Se puede morir el niño. Entonces, pero en la pareja de pronto algunos de ellos dicen: eso está claro, yo sé que está pasando esto, pero vamos a orar por el niño, vamos a ponerlo en las manos de Dios. Pero la otra pareja, que no es muy espiritual, se basa más en los conocimientos médicos, tiene razón porque es una verdad relativa, y te dice: tráeme el Motrin, ¿verdad? No sé cómo, algún remedio, ¿verdad? Para la fiebre, el Dolex, ¿verdad? Y te miramos la temperatura y está mirando que está el niño hirviendo de la fiebre. Pero aquel otro dice: no, vamos a orar, vamos a ungirlo con aceite en el nombre del Señor. Y hay una disputa, una rivalidad, porque él confiesa una verdad que es absoluta y dice: yo sé que está pasando esto, pero la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos curados. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está, ¿verdad?, la lucha entre la ciencia y la fe. La ciencia dice que hay que ver para creer, pero la fe te dice que hay que creer y después hay que ver. Todo está en la manera como tú le crees a Dios. Amén, hermanos. Amén. Yo quiero que usted se vaya con esa idea de este día de aquí, que la gente te va a ver a ti con respeto, con admiración, no por todo el tiempo que tú has estado en una iglesia, porque hay gente que uno las ha mirado por años y años y uno se pregunta: ¿esta gente a dónde va? ¿De qué religión son? Pero te van a ver a través del fruto que tú produzcas, amén, de tu vida cristiana. Yo te voy a invitar que cierres tus ojos, amén, en esta preciosa hora. Gloria a Dios. Nos vimos largo, hermanos, pero bueno, bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que esta mañana usted de este lugar salga con una actitud diferente, que salga renovado en su vida de fe, en sus convicciones. Si hay, mientras estamos orando, si hubiese alguien que viene con ese deseo, ¿verdad? Porque la palabra dice en la Biblia que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Si alguien viene a haber generado fe en su corazón, de que cree que Dios puede hacer algo en su vida, le voy a invitar que ahí donde usted se encuentra, simplemente levante su mano como una señal de que quiere que algo suceda. El Dios que, amén, proveyó, aún en medio de toda esa desobediencia, a Jonás, un gran pez, la gran ballena. Yo pienso que era un ocholote, una ballena de esa encorvada, no sé, puede ser una ballena orca o un melagodón, no sé, que dicen que todavía los hay, un tiburón, pero se dice que se tragó un gran pez. No dice que es una ballena, porque estoy haciendo un registro de algo con una niña cuando estaba un día tomando el lugar de la maestra, que la maestra se fue al baño y le dice la maestra: Planita, vea, toma control del grupo mientras voy y vengo. Entonces la niña, muy obediente, comenzó a enseñarle a los compañeritos de clase que se portaran bien, porque vieron que la maestra no estaba y empezaba el desorden. Y entonces la niña tenía conocimiento de la Biblia y le dijo la niña a sus compañeritos: niños, pórtense bien, sean obedientes. ¿Verdad? Que la maestra dijo que nos portáramos bien, porque los niños que no se portan bien les va a pasar lo de Jonás, que vino una ballena y plum, se lo tragó. Y pasaba por ahí un impío, un inconverso, y le dijo: niña, qué mentirosa eres. ¿Cómo le estás hablando de esas historias, verdad? Esas fábulas a los niños. Y qué tanta mentira. ¿Y cómo sabes tú, aparte de todo, que fue una ballena la que se tragó a Jonás? ¿Y cómo sabes que está en el cielo? Entonces la niña dice:
Pues yo creo que está en el cielo. Y cuando yo vaya al cielo, le voy a preguntar a Jonás, ¿fue una ballena la que te tragó? Y entonces el tipo inconverso le dijo, ¿y qué si está en el infierno? Entonces le digo, entonces va y le preguntas tú. La niña fue más inteligente que el tipo. ¿Sí me entiendes? Entonces por eso creemos, hermanos, que si la Biblia dice que fue un gran pez que se tragó a Jonás, esta historia a veces no se la comen así fácilmente la gente. Ya, pero si la Biblia a mí me dijera que Jonás se comió a la ballena, yo también le creería. ¿Ven? Jonás se comió una ballena, pero fue la ballena la que se tragó a Jonás. Entonces hay que creer al Señor, porque dice que al tercer día ¡plum! Lo vomitó. ¿Me entienden? Entonces en esta mañana, si usted en este preciso momento siente en su corazón despertar esa fe hacia Jesús, levante su mano, ¿verdad? No sé cuál sea la petición que usted trae, pero es un momento, un mover de Dios a su vida. Dios bendiga esas manos que se levantan. Bueno, vamos a ponernos de pie todos los que están allí levantando su mano. Yo confieso que en movimientos como estos muchas veces yo no he visto, después de orar, así la mayor parte de las veces, resultados que diga, mira, yo tenía esto, pasaba por esto y de pronto el Señor me sanó. Algunas son contadas, pero la mayor parte de estas cosas que yo he oído suceden que en el transcurso del momento que salieron del lugar, el Señor hizo una obra en sus vidas. Amén. Entonces yo le creo a Dios y son muchos los testimonios que pudiera decir porque ya el tiempo pasó. Yo les voy a pedir que se pongan ahora mismo aquí al frente de este lugar. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. No soy yo, ya yo aunque venga de lejos y pueda haber hecho una presentación como la que hice, les aseguro que aquí el protagonista se llama el Espíritu Santo. Él es el que tiene el poder, Él es el que conoce tu necesidad, tu vida, y Él te ama y Él está también con el anhelo de hacer algo por tu casa, por tu vida. Gloria al Señor. Vamos a orar. Eterno Dios y nuestro buen Padre Celestial, Señor, en esta preciosa hora, Padre, presento a este pueblo aquí reunido. Ha sido muy ameno, Señor, el haber estado en compañía de estos santos. Y sé que tú, Señor, quien tienes el poder para cambiar, para revertir nuestra historia, nuestra vida trágica, llena, Señor, de un historial de problemas de salud, tienes el poder para hacer cosas diferentes en nuestras vidas. Porque cuando aquel padre o aquellas personas asediaban al muchacho que había sido ciego por tanto tiempo, le preguntaron por causa de quién había nacido este hombre ciego. ¿Acaso pecó o acaso por su padre? Y Jesús, tú respondiste estas palabras. Tú que estás aquí hoy, respondiste que no es ni por una cosa ni por otra, sino para que tú te glorificases, Señor. A eso vino el Hijo del Hombre a la tierra. Vino para glorificarse con aquella gloria que tuviste hasta que el mundo fuese. Aquella gloria, Señor, que aún dice, no solamente conmoverá el cielo, sino la tierra. Esa gloria, Señor, ahora que te ha sido entregada, porque, Señor, también tu palabra reafirma que, amén, Juan, cuando estaba ahí en la isla de Patmos, dice la Biblia en el capítulo 5 de Apocalipsis, y vi un gran trono, y vi a uno de pie delante del trono del Cordero, y los libros fueron abiertos, y no había nadie digno en el cielo ni en la tierra que fuese digno para abrir los sellos. Y yo, Juan, lloraba mucho porque se prolongó un silencio en el cielo, pero de pronto un ángel puso su brazo, su mano derecha hacia él y dijo, ¿por qué lloras, Juan? Y él respondió y dijo, porque no he hallado a nadie digno de abrir el libro ni desatar sus sellos. Y dijo Juan, amén, dijo el ángel a Juan, el que está de pie delante del trono ha sido hallado digno. Amén, bendito sea Dios, el Cristo de la gloria, el Cordero de Dios, porque a Él le ha sido investida toda autoridad, todo honor. Por eso, Señor, en esta hora clamo a aquel que ha sido otorgado con el diplomado, sí, del Señor de los cielos y de la tierra y aún de debajo de la tierra. Clamo a ti, Señor, y ahora creo que tu mano gloriosa, aquellas manos que se abrieron sobre el trágico y horrendo madero de la cruz, están sobre cada vida aquí, Señor. La necesidad que ahora mismo ponen en tu conocimiento, cualquier situación, ya sea de enfermedad, ya sea, Señor, alguna necesidad que está ahora mismo ocurriendo en su vida, en su casa. Toma tu dominio y control. Desaparece, Señor, todo lo que ahora mismo genera perturbación y intranquilidad. En el nombre de Jesús de Nazaret,
Señor, las cadenas se rompen, las ligaduras de impiedad, por el poder de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Yo lo declaro como una realidad, Señor, como un hecho en sus vidas. Sí, Señor, porque así es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es ver lo invisible, es creer lo increíble y es recibir lo imposible, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo te creo, yo abrazo, Señor, esa petición que ya es una respuesta en mi vida, Señor. La recibo en mi corazón y la declaro como un hecho, como una realidad. E igual ellos hacen, Señor, ya sea cual petición hayan presentado delante de ti. Los bendigo, Señor. Bendigo a la pareja pastoral, el esfuerzo, el sacrificio que ellos hacen por esta obra, Señor. Mi hermano, amén, Wilfredo Villanueva y a su amada esposa Gilma, a sus hijas, Señor. Yo te pongo en tus manos este ministerio y te bendigo por ellos, Señor. Que él ha sido un varón esforzado y valiente, que ha sido un varón obediente a este llamado, Señor. No se ha arrugado a pesar de tantas cosas que han pasado, de las vicisitudes, Señor, que han vivido, Señor, a través de los años y en medio de la pandemia. Cuando pensaba que todo quizás se iba a desvanecer en el ministerio, tú has hecho florecer en ellos su vida como la vara de Aarón, Señor. Gracias porque Dios les está respaldando, porque has visto el empeño, Señor. Has visto que ellos se han reforzado más de esta poca fuerza que aún le quedaban, Señor. En medio del quebranto y de su salud, Señor, se la jugaron, Padre, porque también en medio de eso dieron muestra de fe, de honrarte, Señor, porque al final nuestra vida, sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Amén, Señor. Por tanto, ya sea en la prueba de la salud como en la enfermedad, Señor, somos tuyos, te pertenecemos y al final tú haces como tú quieres en nuestras vidas. Padre, los bendigo, Señor. Bendigo el ministerio pastoral aquí. Multiplica este rebaño, Señor, y la fe en ellos, que puedan ser enriquecidos en la fe en Cristo Jesús. Que ellos, Señor, se puedan multiplicar como una oveja, Señor, como un rebaño productivo, porque quienes paren, quienes quedan preñadas son las ovejas, no el pastor. Que ellas aprendan a saber ser multiplicadoras, Dios mío, en el precioso nombre de Jesús. Pon en el corazón de ellas, amén, un corazón reproductivo de almas nuevas, Señor, que traigan aquí, que adopten a un alma nueva, Señor, que al final de la jornada, antes que finalice este año 2022, ellos puedan fijarse una meta y sean como un Jonás contrario al de la Biblia, un Jonás obediente. Que tú, Señor, pueda ellos decir como el profeta Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Oh, gloria a Dios, y puedan ir a traer almas para Cristo, Señor. Gracias por lo que ya he creído que has hecho en el corazón de ellos, en el nombre de Jesús. Una matriz, Señor, productiva en el seno de esta iglesia. Gracias por tu palabra y por la vida de ellos, Señor. Amén. Y a bendecir el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y es su nombre. Gloria a Dios. Bueno, amado pastor, le dan gracias a Dios por esta palabra. De verdad que creo que ha sido de gran bendición. Hemos aprendido mucho. Los que estuvieron siempre atentos al mensaje, pues yo estoy seguro que se van enriquecidos con tantas enseñanzas que recibimos esta mañana. De las cosas pues, que uno puede ver en este pasaje es que ¿por qué exponernos a tantas situaciones tan fuertes? ¿No será mejor obedecer y no exponernos nosotros a pasar por situaciones tan fuertes como las que este hombre vivió? Bueno, amados, quiero recordar el miércoles, el servicio del miércoles 7 de la noche. Quiero decirles que tenemos 2 miércoles que no hemos podido físicamente hacer el servicio por la lluvia, pero esperemos en Dios que este miércoles sí podamos realizar el servicio del miércoles. Recuerdo que ya el viernes retomamos nuevamente el discipulado y quiero pedirle a la iglesia que nos acompañen en oración para que estemos orando por la reunión de parejas el próximo sábado a las